Hola amigos de Contexto, bienvenidos a otro programa más todos los días, como les recordamos, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche. También suscríbase a nuestro canal de YouTube CTXT_RD. Hoy vamos a hablar de la nueva ley del mercado de valores, la ley 249-17, aquí la tenemos. Y tenemos como invitado a Bill Wall. Bill es un conocedor de todo lo que es la banca y el mercado de valores y además forma parte del Consejo de Valores de la República Dominicana. Hemos hecho, Julio y yo, ya anteriormente programas hablando de la importancia del mercado de valores y lo que cambiará en este momento ya con esta ley y este reglamento que se está aprobando. Y cómo pues se podrán en el futuro incluso hasta transar acciones en este mercado que en este momento solamente es de bonos y papeles comerciales, pero que realmente en los últimos años ha subido, pues tú tienes los datos, creo, Julio, que lo teníamos ahí en el programa pasado, pero ha subido en los 2 últimos años considerablemente y como explicamos las veces pasadas, es una forma de financiarse mucho más barata que tiene tanto un empresario que pone en los papeles comerciales en este método y será más barato que un banco y también será mejor para la persona que compra estos papeles comerciales porque será más alto que lo que el banco le ofrece, de manera que es tanto para el empresario como para el que lo compra, una manera más fácil de financiación. Con esta nueva ley veremos qué cambia en la República Dominicana y con este nuevo reglamento. Sí, efectivamente, ya habíamos hecho un programa sobre el mismo tema, pero evidentemente esto tiene muchas aristas y tratarlo con Bill Wall es una oportunidad de profundizar en el tema, una persona conocedora del mercado financiero y del mercado de valores y con amplia experiencia en el mismo. Bienvenido, Will. Es un placer de estar con ustedes, Julio. Mónica, después que llegaste de a ella no la conozco, frío. Pero a ti sí. Sí, a mí casi no me conoces. Un placer estar con ustedes, precisamente en el Soco chico allí. Y un placer estar con ustedes aquí, que conocen el tema y lo hace mucho más fácil. Así que muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Bill. Sí, nosotros, como hacemos tradicionalmente en los programas, tenemos algunos videos que hacen referencia al tema que estamos tratando. Y en este caso, para ilustrar un poco a la teleaudiencia, queremos pasar un pequeño video muy corto, de menos de 3 minutos, 2 minutos y 40, sobre qué es la bolsa de valores, porque la gente se preguntará, ¿y qué es una bolsa de valores? Y su origen, de dónde vienen las bolsas de valores. Y cuál es el potencial después que pueden tener, ya lo discutiremos con Bill, y las características del mercado dominicano en particular. Por lo tanto, adelante con el video. ¿Sabes en dónde o cómo fue que surgió la bolsa de valores? Podemos asegurarte que no surgió ni en Wall Street ni en Londres, a pesar de ser una de las bolsas que lideran el mercado financiero actual. El lugar donde se empezó a usar el término bolsa de valores fue en Bélgica, concretamente en Brujas. Todo inició en el hogar de la familia noble Van der Boers, donde se realizaban importantes negocios y encuentros de carácter mercantil en el siglo XIII. El escudo de la familia era representado con 3 monederos en forma de bolsa, por lo que la gente empezó a relacionar el parecido físico de los monederos con la traducción del apellido, y comenzó a ubicarlo como la bolsa. En 1602 se fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam, considerada la más antigua del mundo y la que gozaba de algunas funciones del actual mercado bursátil. Esta fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la cual poseía el monopolio de todos los negocios realizados entre los Países Bajos y Asia. La Bolsa de Londres es sin duda la más antigua de las principales bolsas de valores del mundo. Sus orígenes se remontan a 1698, cuando su fundador, John Castaigne, comenzó a realizar transacciones de compra-venta en una cafetería llamada Jonathan's Coffee House. Oficialmente fue fundada en 1801 y hoy en día enlista a más de 2.000 empresas que representan a más de 70 países.
La Bolsa de Nueva York inició con la firma del acuerdo de Bretton Woods, realizado por 24 corredores de bolsa y comerciantes de Nueva York el 17 de mayo de 1792. En la actualidad, el New York Stock Exchange tiene más de 9 millones de operaciones diarias. Hospeda casi el 50% de las transacciones de crudo y derivados. Conecta el 90% de las compañías del Dow Jones y el 78% de las compañías listadas en el Standard & Poor's. La Bolsa Mexicana de Valores es la segunda más importante de Latinoamérica, después de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Su historia data de 1850, con negociación de compra y venta de acciones, siendo hasta 1867 cuando se promulga la Ley Reglamentaria del Corretaje de Valores. Su principal indicador es el Índice de Precios y Cotizaciones, que actualmente enlista las 37 empresas de mayor bursatilidad en el país. El origen de la Bolsa de Valores, presentado por Invex Banco, tu socio financiero. Muy bien, amigos, ahí veíamos cómo se originaron las bolsas de valores, cómo se crearon en Bélgica y en Holanda las primeras bolsas de valores y cómo después se expandió como una forma de financiamiento de empresas industriales, comerciales y de todo tipo. En la República Dominicana, la bolsa de valores se constituye como una empresa ligada a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en el año 1989, como una iniciativa absolutamente privada, y posteriormente es regulada por la anterior ley a la actual, a la 249-17, una ley creo que del año 2001, ¿no? La ley anterior, sí hubo una, pero la ley anterior que no ha servido hasta ahora es del 11, la 189-11. Del año 2011. Entonces, en este espacio de la Bolsa de Valores Dominicana, se han comenzado a transar un sinnúmero de instrumentos, de papel, básicamente obligaciones de deuda a renta fija y papeles comerciales. Es decir, son deuda que emiten las empresas y la colocan en la bolsa y la compran el público en general. Sin embargo, la principal característica en el mundo de las bolsas de valores es transar acciones de las empresas. Y esta sería quizá la primera interrogante que le planteamos a Bill. ¿Por qué en la República Dominicana hasta el día de hoy no hay ni una sola empresa que transe acciones? Bueno, hay dos cosas. La mayoría de las transacciones que se hacen aquí no necesariamente pasan por bolsa. Es lo que se llama en inglés over the counter o es fuera de bolsa, porque los instrumentos de deuda y mayormente la gran parte de los instrumentos que se negocian en República Dominicana son emitidos por Banco Central y por Hacienda. Sí. Esos títulos no se tienden a negociar en bolsa, se tienden a negociar directamente. Es decir, lo que pasa por la bolsa es relativamente poco, porque la bolsa es un centro, como sabemos todos, de puja. Ahí el precio es un precio real porque es oferta y demanda. Y por consiguiente, la empresa que emita un documento, cuando va a la bolsa, van a tener un precio virtual en el momento en que se haga la transacción. Claro, como bien dice Julio, no es lo atractivo. Las bolsas de valores realmente donde se concentran y donde tienen el uso propio es en las acciones. Porque un título que tenga, por ejemplo, un título de deuda con una tasa de interés fija, el único variable que pueda haber es que las tasas suban o bajen o que el emisor pueda cambiar su calificación de riesgo. No hay nada más que afecte. Mientras que una acción es continua, la percepción de la compañía es de segundo en segundo. Y por consiguiente, si las perspectivas que la compañía tiene de crecer, los beneficios que se anticipan, etcétera, puede bajar o subir en un momento dado por cualquier noticia que surja. Una noticia de que, por ejemplo, una compañía, digamos, de productos farmacéuticos, un laboratorio, saca un producto nuevo. Eso afecta no solamente el valor de esa acción, sino el valor de la competencia de esa compañía. Y eso es continuo, una movilidad continua. Lo otro es que la bolsa de valores te da el valor virtual de la empresa.
si se multiplica todas las acciones emitidas por la empresa por el valor de ese momento, te da el valor mercado de la empresa. Es lo que llaman capitalización bursátil. Es decir, por ese lado, y es lo más real, claro que eso es variable, ¿no? Pero es lo más real. Por ejemplo, si tienes un negocio cerrado, que es lo que tenemos en República Dominicana, negocios familiares, empresas familiares, y se quiere vender, por lo regular se puede vender a 3, 4 veces, tal vez un máximo 5 veces las ganancias anuales, porque es un negocio que está funcionando y se analiza no solamente por valor libro contable, sino por el potencial que tiene de generar ingresos. La bolsa de valores hoy en Estados Unidos y en Asia puede ser un múltiplo de 13 o 14 veces, 14 veces la ganancia, y se mide 14 veces la ganancia de los últimos 12 meses, no del último año fiscal. ¿De qué depende, Bill, ese cálculo de la ganancia? Esa es valor a acción basada en beneficio, más nada. Pero ¿por qué cuando es familiar tú dices que se puede calcular 1 a 4? Porque no hay valor mercado para poderte hacer, porque ese 13 o 14 se fundamenta en oferta y demanda. No es por el valor contable ni porque negociemos 2 personas, yo te ofrezco y tú me ofreces. Es por lo que el público en general y sobre todo los conocedores del mercado consideran. Y no es que lo calculen así, que diga 3 o 4 veces. Es resultado del precio que se cotiza. Sí. Es a la inversa. O sea, yo cotizo ahora mismo una acción de Apple, digamos, estoy dispuesto a pagar $140 por la acción. Y entonces, en ese momento, si se multiplica por todas las acciones, me dicen qué valor tiene y me lo pueden llevar al beneficio pasado. No es que yo digo, esta empresa no se puede cotizar a más de 14 o 15 veces. No es eso, es a la inversa. Quiere decir que hay un beneficio enorme en esto, porque si yo tengo, por ejemplo, un documento de deuda, el beneficio que yo puedo tener es la tasa de interés. Por lo regular son tasas de interés fija. Hay algunos títulos que están indexadas, por ejemplo, pueden ser en peso indexada al dólar, por consiguiente puede haber... Ahora refiriéndonos a los bonos, ¿no? Bonos, sí, pueden ser bonos, pero en fin, la tasa de interés está pactada. En el caso, pero las acciones no ganan un tipo de interés. No, las acciones no. La ganancia de por la eso revalorización. Ahí vengo yo. Por ejemplo, vámonos al Dow Jones. En los últimos 12 meses, el Dow Jones ha aumentado en más de un 30%, si mal no recuerdo un 32%. Incluso ha subido con la ganada de Trump, que pensaba que se iba a desplomar y coincidencia o no, pero pero también la economía viene, lo que pasa, vienen creciendo. Un 32, ¿qué quiere decir? Si yo compro una acción, por ejemplo, de una empresa no una empresa del Dow Jones, vamos a ver que yo compré, vamos a decir, acción fundamentada en el índice Dow Jones. El Dow Jones son 30 compañías. Si yo compro y puedo comprar dentro del índice proporcionalmente de esa compañía, si yo hubiera comprado, bueno, no lo hice, pero hubiese comprado acciones basado en el índice, yo hoy tengo una ganancia de un 32% sobre lo que me costó. Eso es por encima del beneficio que gana la empresa, que te pague en dividendos o que te lo pague en acciones. Sí. Pero el hecho es que eso es algo que aquí en República Dominicana todavía no tenemos. ¿Eso se podrá hacer ahora con la reglamentación de la nueva ley? Mira, la ley anterior no prohibía la emisión de acciones. No, ninguna la ha prohibido. No, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con el mismo tema. Con el tema. Muy bien, amigos, seguimos conversando con Bill Wall sobre el mercado de valores en general y sobre la nueva ley de valores de la República Dominicana. ¿Y qué cambia, no? ¿Qué cambia con esta nueva ley? Esto todavía no lo hemos visto. No, ahora lo vamos a ver. Bill decía, y es por lo que pues te interrumpí, que la vieja ley, que antes no había nada que dijera que no se podían pues transar acciones en el mercado. Y a mí me gustaría, yo creo que los amigos se deben estar preguntando, sabemos, porque incluso Bill lo dijo, que las compañías pues familiares, como no se transparentaban por completo, no podían... No se transparentan. Bueno, no se transparentan todavía. No es el pasado, por es el presente. No se transparentan, pues no pueden
accesar a este mercado accionario. Ahora bien, mi inquietud es, ya tenemos muchas empresas que sí se transparentan porque incluso esas grandes empresas familiares de la República Dominicana han sido vendidas y hoy en día pues ya son propiedad de grupos internacionales que se manejan incluso como vamos a decir, parte de una organización internacional que sí podrían perfectamente cotizar en bolsa, Bill. Discúlpame, no se transparenta, pertenece a compañías internacionales, pero tú no tienes acceso a los estados financieros, ni se publica, ni nada de eso. O sea, son parte íntegra de un núcleo, de una multinacional, pero tú no puedes ir y decir, quiero ver un estado y te lo doy. La empresa pública, cuando se cotiza en bolsa, es una empresa pública, no pública del Estado, sino pública en cuanto la información está disponible. Exacto. Ahora bien, hay un elemento en el mercado de valores que es fundamental. El mercado de valores, el eje principal del mercado de valores es la transparencia. Y esto tengo que explicarlo aún fuera de la ley. Transparencia absoluta. Aquí las empresas no tienen transparencia. Una ley que pueda ayudar a llevarnos a que las empresas consideren insertarse en el mercado de valores es la ley de lavado de dinero. Porque esa ley ya empieza a obligar a la empresa a tener que mantener sus libros, saber con quién trabaja, informar, en fin, empieza como la banca empieza a perder la confidencialidad absoluta de los depósitos. ¿Cuáles las razones, cuáles son de que una empresa no sea transparente, puesto que pudiera esto ofrecerle financiamiento más económico? Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales mira, no se mayormente por los beneficios impositivos, por el secretismo de que no se quiere saber lo que tiene o lo que no tiene. Es la cuestión personal y eso le permite hacer mucho manejo en los libros. Sabemos todos que las empresas, digamos, que no se cotizan en bolsa, no tienen la obligación de informar a nadie y muchas tienen una doble contabilidad. De la Dirección de Impuesto Interno. De Impuesto Interno. Sí, pero ahí también, pero se presta al no tener que salir con esa, al no tener una supervisión, como por ejemplo la Superintendencia de Valores, que te obliga y te revisa las cifras y todo eso, no tiene la obligación de hacerlo. Es solamente a impuesto interno. Y sabemos todos, los países latinoamericanos, por ejemplo, que hay más de un estado financiero, porque yo en el banco venía, este es para renta interna, este es para el banco, y cada uno. Es decir, es muy difícil. Ahora bien. ¿Todavía se hace eso, Bill? Me imagino que sí, porque eso ha sido una de las cosas. Ahora, uno de los problemas, por ejemplo, cuando hablamos de acción en el país, es que se sale de esta ley. Se sale de esta ley porque hay leyes de impuesto interno que no permiten la agilidad del mercado accionario. Por ejemplo, hay un artículo en la ley de impuesto interno que es sobre la ganancia de capital. Cuando alguien compra una acción ahora mismo, una acción, digamos, de un banco que tiene acciones entre el grupo, al comprar una acción, el vendedor tiene que pagar impuestos sobre la renta por la ganancia de capital. Y tiene 30 días, y si en los 30 días no lo paga el vendedor, lo tiene que pagar el comprador. Ahora bien, en una bolsa de valores no se puede aplicar ese concepto, puesto que el comprador no sabe quién es el vendedor, ni mucho menos, ni se sabe. Sí. Por consiguiente, hay que hacer una modificación a esa ley que permita que se pague ese aumento de capital, ese beneficio, pero que a la vez permita la flexibilidad del mercado. Hay que recordar que nosotros seguimos aquí las leyes del Código Napoleónico, la ley civil, y todas estas bolsas que ustedes han visto son de países anglosajones, sí, donde es la ley común, donde hay otro enfoque. Pero también la hay en países con código. Sí, la hay hoy, pero han tenido que cambiar. En España. Han tenido que cambiar la parte esta, o sea, la parte que era del código. Aquí nosotros no hemos cambiado porque no ha habido presión. Ni Francia ni España pueden continuar creciendo si no tienen un mercado de valores. Entonces han hecho ajustes a esas leyes. Pero nosotros venimos de una tradición que no es la tradición esta abierta de mercado. Entonces, si vemos, por ejemplo, cuál es la competencia de la Comisión Nacional de Valores o de la Superintendencia de Valores, es un mercado ordenado, un mercado eficiente y un mercado transparente. A nosotros lo que nos guía es asegurarnos que cualquier emisión que se haga sea transparente. Y eso lo podemos comparar sencillamente con alguien que deposita dinero en un banco y obviamente no va al banco y le pide un estado financiero al banco, a ver cómo está el banco. Lo pone porque son una institución regulada y supervisada. Entonces yo deposito con absoluta confianza. En el sector de inversión, sea títulos de deuda o una acción, le compete al inversor
determinar el riesgo, si ese riesgo le es aceptable o no. Para él tener, y en muchos casos y la gran mayoría no tienen preparación técnica de analizar riesgo, tiene que tener la mayor fuente de información nítida, clara y transparente para poder llegar. No hay garantía. No hay garantía de que, por ejemplo, el que le vende una acción o la bolsa de valores le va a responder si esa empresa quiebra y si el tenedor de la acción pierde dinero. ¿Tú dirías que la inversión en un mercado de valores accionario no es para todo el mundo, Bill? Que el riesgo es muy fuerte y el que no está informado... Para eso están las casas de corretaje. Pero están las casas de corretaje, exacto, bancos están de los inversión, técnicos. claro. Pero, Sí, pero es bueno decírselo se al asesoran. público. El que Asesoran. no debe de meterse en una inversión de este tipo solo porque puede No, pero- verse muy atractivo. Sí, pero hay una cuestión interesante. El mercado de valores es altamente especulativo. Sí. Todo que se hace en la vida al futuro es especulativo. Sí. Pero el mercado de valores funciona porque se funciona en base a la perspectiva de beneficio. Es un futuro. Si yo invierto en una compañía, está basado en las proyecciones que la compañía tiene. La compañía te dice que Los va a tener un analistas. beneficio de tanto, los analistas indican tanto. Y si eso no se cumple, sobre todo los analistas, afecta el valor de la acción o puede afectarlo. Es decir, Claro. es un mercado de perspectiva. Por consiguiente, no se trata de yo poder analizar un estado financiero. Yo tengo que saber de economía, tengo que saber de tendencia, Sí, tengo que saber de de relaciones riesgo, de internacionales, geopolítica, de claro. todo lo que pueda afectar en un momento dado una empresa. Y eso es bastante complejo. Pero como bien dice Julio, para eso están los técnicos. El individuo lo que tiene que reconocer principalmente es el apetito de riesgo que tiene. Exacto. O yo tengo $1.000.000 que puedo meter en la bolsa y puedo arriesgarme. alto riesgo. O nada más que tengo $10 y no puedo. O yo voy a vivir de un ingreso Inclusive fijo. dentro de la propia bolsa hay inversiones de muy bajo riesgo, Exacto, Sí, y de claro. más con un alto. rendimiento Muy pequeño, pequeño. y de mediano o de alto riesgo. riesgo con un rendimiento Exacto. más alto. El rendimiento está en función del riesgo. De Claro, riesgo, exactamente. O sea, Entonces, si va a si tú ganar tienes mucho, $1 tiene millón de mucho dólares, riesgo. tú dices, bueno, déjame meter 500.000 en esto. en bajo riesgo, 200.000 en riesgo mediano y 300.000. Esa es una persona que tiene un 30% de apetito. Y es lo que de se riesgo. llama diversificación perfecto. de... Y de- los- de- Lo puedes perder también. Claro. A ver, los claro. títulos, las acciones, no se califican. Las empresas no se califican. No se habla de empresa AAA. Se hablan del título, de los títulos de deuda. Y se le da una calificación, que son empresas dedicadas a eso. Aquí tenemos 3 en el país que están funcionando, pero en el mundo se conocen. Bueno, el hecho es que cuando yo invierto en un título de deuda, ese título tiene que llevar una calificación de una institución independiente, porque eso es la capacidad de la empresa de cumplir con la obligación. Pero te estás refiriendo a los bonos en este caso. Bonos, títulos de deuda. Sí, pero no acciones, es lo que me refiero. Pero pues, título de deuda no es una acción. No, no es una acción, pero es bueno que la No, gente pero lo títulos de deuda. Ahora, tengo que explicar la acción. La acción Claro. usted está invirtiendo en una empresa y se fundamenta en lo que esa empresa va a generar en un futuro. Por consiguiente, ahí no se puede calificar. Lo único que se califica indirectamente es que si los títulos de deuda que la empresa emita es AAA, se supone que esa empresa evidentemente es una empresa muy solvente con un potencial enorme. Ahora bien, la ley, si quieren volver a la ley, hay varios cambios La nueva fundamentales. ley. La nueva ley, perdón, la nueva ley. La nueva ley, lo primero que afecta a la nueva ley es al Consejo, al cual yo pertenezco, el Consejo de Valores. Nacional de Valores. El Consejo Nacional de Valores. Ese es el consejo de la superintendencia. Sí, de valor. Sí, ese es ahora la ley lo reconoce. Y hemos estado actuando así, pero verá lo que pasa. La ley 189-11 prevé el Consejo como un ente de arbitraje para dirimir diferencia entre los participantes del mercado, sea bolsa de valores, casa de corretaje o puesto de bolsa, como lo conocemos aquí, y la superintendencia de valores. Obviamente eso no tenía sentido, porque en ningún mercado tiene que haber un ente de arbitraje para esto, sino lo que necesita es una comisión o un Consejo Nacional de Valores, como el Security and Exchange Commission en diferentes países, de manera que ese consejo es realmente el consejo de la superintendencia. Al no existir eso y el mercado va en desarrollo, pues por default la función del consejo hasta ahora con esta nueva ley cambia de arbitraje, sigue su función de arbitraje, pero empieza a actuar como Consejo Nacional de Valores,
de la superintendencia y aprueba todas las emisiones, apertura de puestos de bolsa, todas las normativas. Antes no lo hacía. Originalmente, de acuerdo a lo que contemplaba la ley, no. Pero se dan cuenta el mercado, o sea, las autoridades, que tienen que tener este ente. No se cambia la ley en este proceso porque va creciendo el mercado, era un mercado incipiente, y finalmente la ley reconoce que el Consejo Nacional de Valores es el ente superior de la Superintendencia de Valores. Al hacer eso, cambia la perspectiva por completo. Inclusive se prevé que posiblemente haya que hacer cambio en el Consejo porque puede haber elementos que no se reconocía bajo la ley anterior de conflictos de interés. O sea que es un elemento. Tiene que ser personas independientes. Exacto. Es un elemento que sí, tiene que ser, excepto lo ex oficio, que es lo preside por ley el gobernador del Banco Central, que delega en el gerente general del Banco Central. Y hay un representante de Hacienda y está, por ejemplo, ex oficio. Ex oficio y el superintendente. Ahora bien, en ningún consejo que actúa nacional, como secretario del consejo. No, ahora aparece un secretario, una figura secretaria. Hay un elemento, Julio, muy importante en esto. En ningún Security and Exchange Commission que yo conozco hay representantes de las autoridades monetarias o de Hacienda. No lo hay. Aquí el hecho de que haya alguien del Banco Central en estos momentos, en estos instantes, tiene sentido en el sentido de que hay muchos conocimientos en el Banco Central, hay muchos datos, y una política monetaria delicada no es la política monetaria de los países que tienen monedas que circulen universalmente, y por consiguiente esa función le da un valor, le es el Banco Central. Lo otro, Hacienda es una representación, bueno, no veo, pero en fin, está ahí. De la parte fiscal. Sí, pero es que el mercado de valores es del sector privado para el sector privado, no entra al sector gubernamental. Entonces, por consiguiente, hay regulaciones y hay controles, pero no tiene que estar ahí. Además, hay otra cosa que hay que tomar en consideración, que ellos son emisores. Por consiguiente, el ser emisores y ser miembro del Consejo, si tú tienes un conflicto de interés porque eres, por ejemplo, del sector privado, tu empresa emite acciones y tú no puedes estar ahí, pues igualmente a ese calibre claro. no tiene. Por eso en ninguna parte del mundo existe eso. Pero aquí yo considero, sobre todo el Banco Central, que tiene sentido, tiene mucho mérito porque le da mucho valor a la información que se maneja ahí. Quiere decir que... No tenemos que ir a la pausa. Y coordinación con la política monetaria. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos conversando con Bill Wall sobre el mercado de valores y su importancia en el caso de la República Dominicana. Veíamos cómo la nueva ley introduce cambios en la regulación que hasta ahora se tenía y cómo el Consejo Nacional de Valores se transforma realmente en un ente regulador oficial, Sí. pero que participan otras instituciones del sector público, lo cual no es, diríamos, ortodoxo Sí, usual exacto. en el mundo en el del- mundo de hoy. A mí siempre me llamó la atención, Bill. Yo trabajé muchos años en el Banco Central y después en lo que hoy es el Ministerio de Economía. Me llamaba la atención en reuniones que iba, en viajes que hacía, que, por ejemplo, países como Barbados, que es un barrio de aquí, de tamaño y de población, Jamaica, que es un país muy pequeño, Trinidad, aún más pequeño, es decir, países del Caribe inglés y otros países de la región de América Latina, hace muchos años que tienen bolsa de valores donde se transan inclusive acciones, pero que la República Dominicana, eso, primero no existió hasta el año 1989 como una iniciativa de la Cámara, y segundo, que a pesar de su desarrollo en términos de transacciones de obligaciones de deuda, no hay una base para avanzar
hacia la transacción de acciones. Yo en un momento lo propuse y lo planteé en su momento. Yo pensaba que las empresas capitalizadas del Estado, como las empresas eléctricas, las empresas de molinos, lo que eran antes molinos dominicanos, las empresas, hoy en día, la de por Corde, ejemplo, perdón, la de Corde, Punta Catalina, es decir, que son empresas estatales, no tienen que transferir el 100% de sus acciones, pero una forma de ir incentivando la transparencia del mercado, por un lado, y por el otro, la creación de un mercado accionario, que es lo que le da profundidad al mercado bursátil, es ir colocando este tipo de acciones. Yo, en la ocasión anterior, relaté que yo fui embajador en Colombia, del 2007 al 2010 creo que fue. Y yo recuerdo que en Colombia, que hay una bolsa bastante activa, en Bogotá, muy vieja también, el gobierno tomó la decisión de colocar, creo que fue un 15% o un 20% de las acciones de la empresa más grande del país, que es estatal, que es Ecopetrol, la empresa petrolera de petróleo colombiana. Y tenían una serie de características. Nadie podía invertir más de $5.000 porque era una forma de incentivar, digamos, una especie de capitalismo popular. Claro. El éxito que eso tuvo fue enorme. La sobresuscripción o intención de suscripción de esos lotes accionarios pequeños fue gigantesco. Y se vendían en cualquier lugar, hasta en un colmado tuve que comprar acciones de Ecopetrol. Entonces, yo pienso que en el caso nuestro, con una tradición muy hispano-napoleónica, vamos a llamarle, por un lado, y un sector privado que, aunque grande con relación a lo que yo relaté, es muy cerrado. Hay que, evidentemente, no solamente la ley de valores, esa ley de lavado de activos o algunas transformaciones, adaptaciones en la parte fiscal, podría incentivar a que un medio de financiación muy barato y además que estimula el ahorro nacional, como es el mercado de valores, se desarrollara. Entonces, mi punto es ahí, aparte de poner en funcionamiento la ley 249/17, de poner en funcionamiento el nuevo Consejo Nacional de Valores, de profundizar en el tipo de instrumentos, ¿tú no crees que es necesario ir hacia un plan específico para diversificar los instrumentos del mercado de valores dominicano? Sí, es necesario. Lo que tú dijiste histórico se entiende, perfectamente se entiende. Va de acuerdo a la estructura de la economía nacional. En la bolsa de valores, por ejemplo, empieza a tomar auge con la revolución industrial. Claro. En Estados Unidos se dispara con la construcción del ferrocarril Transpacífico. Es decir, se requiere mucho capital y el sistema tradicional bancario no reúne ni las condiciones, ni tiene los recursos, ni mucho menos para eso. Sí. Ahora bien, recuerda que las islas del Caribe fueron colonias hasta el 62 y fueron colonias británicas. Sí. Las personas que vivían ahí podían invertir en la Bolsa de Valores de Londres, se fue. Cuando esos países se desarrollan y algunas empresas cotizaban en la Bolsa de Londres, algunas de ron en Jamaica, en fin, la industria, Barbados, es decir, cotizaban. Cuando se hacen independencias, siguen con una bolsa local. Es decir, en cierto sentido heredan la tradición británica, así como la heredaron en el parlamentarismo. Claro, también la heredan en el sistema económico. El sistema financiero. Encaja, o sea, la gente estaban conscientes, la gente podía ver el periódico y ver qué decía la Bolsa de Londres y cómo estaban las acciones. Es decir, es parte cultural. Nosotros venimos de primero la independencia a mitad del siglo XIX, de una tradición hispana, de un país básicamente agrícola, pobre en aquel momento, poca población, una invasión americana, una dictadura férrea que controla la economía totalmente a nombre personal. El país no evoluciona por ese lado. Por consiguiente, no aparece esto, la empresa sigue, las empresas estatales pasan a manos privadas, todo eso sigue muy bien. Y es ya en la década del 80, y precisamente por eso es que
el país empieza a ver dos situaciones para mí fundamentales. Una es la deuda externa, que se cierra la puerta de crédito fuera. Y el gobierno, como sabemos todos, no recurría, como recurre hoy con títulos de deuda, al mercado local. Entonces, si se le cierra el crédito foráneo, ya evidentemente tiene que buscar otra fuente. Y lo otro que fue importante fue por la Cámara de Comercio, que sí está viendo que ya la banca ha evolucionado a su máximo. La banca comercial no puede hacer más de lo que hace. Es limitativa y está paralizada. Lo que ha cambiado en la banca es el sistema electrónico, que facilita las operaciones y, por supuesto, aumenta el volumen a un costo aceptable. Pero no hay productos nuevos propios bancarios. Vamos a la pausa, Bill. Hay que salirse de la banca comercial tradicional y la única vía es el mercado de valores. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Bueno, sí. aquí estamos hablando de que tenemos que hacer acciones de contexto, ¿verdad? Porque como ya usted entendió también, explicado por Bill Wall, el proceso, entonces vamos a tener bien claro nuestros estados financieros. Sí, bueno, seguimos en la conversación y Bill sigue exponiendo sus ideas. Sí, para ver cómo se puede incentivar. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio, de que hay que hacer una campaña. De hecho, la superintendencia tiene campaña publicitaria, da curso también, cosa que no es una función de una superintendencia de valores, pero tenemos que entender, cuando hablamos de que el Consejo haya miembros del sector gubernamental, es que todos los sistemas del mundo hay que adaptarlo a las condiciones locales. No podemos ya sacar algo de fuera como un teléfono, ¿verdad? Sí. Un teléfono que viene de donde sea, de Estados Unidos o de Corea, y ya lo podemos usar, aunque lo usemos malamente, pero lo usamos. Pero estaríamos en un buen momento, Bill, para esa modalidad que, por ejemplo, dice Julio, por ejemplo, de Punta Catalina. Mira, escúchame bien, fuera del gobierno. Hay un elemento entre el gobierno para el mercado local. Sí puede emitir acciones y continuar siendo partícipe, pero gobierno, sector público no es común. Vienen de gobiernos tal vez socialistas, pero no es común, porque hay un elemento, no solamente el inversor nacional, sino el inversor foráneo. El participar en una empresa que tenga mayoría al Estado no es aceptable. Es riesgo países muy grandes, riesgo político. Y en los países... Tú puedes colocar el 51%. Está bien. Bueno, pero ¿por qué el gobierno? Es que el gobierno quedarte no hace con una falta. acción de oro. Claro, es que el gobierno no te hace falta como party juez. Tú tienes un party juez como accionista. Porque el gobierno que te establece las leyes, el que te cobra los impuestos y tú estás ahí tomando decisiones, el capital de fuera no necesita eso. O sea, las grandes empresas multinacionales siempre quieren tener control de las empresas que tienen. Y con el gobierno no es el mejor, digamos, tú recurres al gobierno como la banca recurrió cuando está quebrado. Pero de hecho, fuera de eso, opera aparte. El gobierno tiene que ser... Hay dos buenas experiencias en ese sentido para el sector privado. Uno fue cuando se hizo la refidanza con Shell y el Estado, mitad y mitad, y control gestionario por parte de Shell. Sí. Y replicando en cierta medida ese modelo cuando se transfirieron las empresas del sector eléctrico y de Corde al sector privado, que el Estado se quedó con 50%, pero con unas acciones que no puede hacer nada. La controla completamente el sector. Entonces tiene que controlar, porque el país no tiene los recursos. En el petróleo, ¿quién tiene el petróleo? Las grandes empresas o los gobiernos estatales. Punto. Entonces, invertir aquí, yo te digo, bueno, en vez de yo poner 10.000 millones, pongo 5, el gobierno ponga 5, pero yo controlo. Pero es que está controlado. Esos son en empresas que tienen un control sobre la materia prima, sobre la tecnología absoluta. Pero el caso de la Barrick Gold no necesitaba al gobierno. Ellos tienen el mercado. Entonces, depende de la naturaleza. Y ellos tienen el control porque tienen mercado. Nosotros producimos oro y no podemos venderlo. Porque eso es, como tú sabes muy bien, un mercado muy controlado. Por consiguiente, no va. Es decir, y te afecta, una empresa puede afectarle. Si el riesgo país cae, la inversión de esa empresa cae. Y no es por motivo de la administración de la empresa ni por nada. Puede haber una revolución, puede haber una gran devaluación, puede haber un desajuste, como en el caso de Venezuela. Es un riesgo que las empresas grandes con dinero no necesitan asumir. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí en este país, y lo voy a decir por primera vez aquí, aunque esto yo he hablado, y tengo un documento que quiero presentar ahora con la nueva ley. Fuera de que el gobierno
venda acciones, porque además hay presiones fuera del inversor individual. Están los fondos de pensión que ya exceden los 500.000 millones de pesos, que necesita tener fuente para invertir. Diversificar eso. No pueden ser solamente en papeles del gobierno que representan el 90% de las emisiones que se hacen aquí. 70. No, 90% de las emisiones, entre Banco Central y Estado. Aquí son muy pocas las emisiones privadas, todo eso. Y hay un elemento que demuestra que sí hay una necesidad de cambiar la estructura financiera y económica del país. En primer lugar, este es uno de los países donde el Estado paga más por el dinero con su papel que el sector privado que emite. Eso no tiene sentido. O sea, eso es por motivos que conocemos, pero es un crowding out. Bueno, pero no puede ser. La banca puede invertir en títulos del Banco Central, que es muy fácil, porque cuando a veces lo canjean por cámara de compensación y está pagando el 10% libre de impuestos y la empresa y el banco paga el 4%, entonces tú no tienes que prestar al sector privado. Hay una serie... crowding out. Bueno, pero hay, claro, un crowding out. Quiere decir que hay un elemento ahí. Ahora bien, quién tiene, que hay que incentivar, que son idóneos para emitir? La banca, el sector bancario. El sector bancario es un sector regulado y un sector supervisado. Y la gente, de hecho, tienen su fondo en la banca depositado. Es lógico que sea la banca los primeros que emitan acción al público. Porque ya están regulados y están supervisados. Podría ser la banca estatal, inclusive. No, pero la banca estatal debe dejar de ser estatal. Pero podría ser. Pero la banca para privada, comenzar. la banca privada. Segundo, le da mayor solvencia al sistema bancario. Nosotros descubrimos en el gran endeudamiento de América Latina que las bancas que pertenecían a grupos, y esto pasó también con Mitsubishi, entraron en dificultades porque esos bancos tenían una concentración a grupos con los que estaban vinculados. Si tú haces una banca pública con acciones, esa banca se fortalece. Eso es lo primero. Porque esas acciones, como sabemos todos, tú no te comprometes ningún beneficio, sencillamente tú le participes. Regulado, supervisado y ya con recursos. Entonces, lo que hay que incentivar es ese sector. Y ahora mismo ese sector tiene un elemento que al sector bancario, que es sumamente interesante. ¿Y cómo se incentiva? Bueno, vamos a empezar por un incentivo que para mí es Vamos a la fundamental. pausa y ya no hay pausa. Ya no hay pausa. Ah, bueno, pues, ¿cómo se incentiva? ¿Cómo se incentiva? Queda un minuto. Queda un minuto. Como yo incentivé a Miss Universe. No, pero a Miss Universe. Es una broma que yo Pero bueno, el hecho es el siguiente. Ahora mismo, como el caso Baninter, bajo recomendación del Fondo Monetario Internacional, las autoridades monetarias le exigen a los accionistas de los bancos a responder con su patrimonio en caso de una quiebra. Esa es la primera cosa que a medida que se vayan emitiendo acciones al mercado se puede eliminar. Eso le da más solvencia a la banca y le es atractivo a los accionistas. Es decir, sustituir el patrimonio personal por emisiones en el mercado. O sea, de momento que haya emisiones... Que el riesgo se asuma. Claro, porque es que de hecho tú no puedes tener, por ejemplo, ¿qué puede tener un banco internacional? Un Royal Bank puede tener 40 millones, 50 millones de accionistas. Tú no puedes poner que cada uno responda, además tú no sabes quiénes son. Pero de hecho, que vaya cambiando a medida que se emiten las acciones, vayan cambiando. Tenemos instituciones, hoy las instituciones bancarias dominicanas son solventes, son muy solventes. Por consiguiente son atractivas al mercado. Lo otro que es interesante también es que no hubiéramos tenido el caso de, por ejemplo, la Cervecería Nacional o Brugal, de tener que vender bajo negociaciones bilaterales, sino, como yo le recomendé una vez a un alto ejecutivo de años de una de las empresas, decirle, emitan acciones en Nueva York. Bank Depository, emitan 10%, porque ya el producto es conocido fuera del país. Ya eso pasa, por ejemplo, con muchas empresas latinoamericanas. Y aquí lo único que lo hizo eso fue Motorola, cuando Motorola puso las acciones en Nueva York. Es decir, tú dices Tricón. Con Tricón, que era Motorola. Motorola puso las acciones de Tricón en Nueva York, con la idea de principio estaban a $2. Y lo que fue haciendo es vendiéndola de acuerdo muy medido y llegó a 12. Entonces sacó más dinero que si hubiera vendido Tricón aquí a alguien. Es decir, hay muchísimas ventajas. Esto es un programa de muchas horas, pero hay muchas ventajas. Otra cosa, por terminar, que esta ley no hemos tocado, es que con esta ley nosotros podemos ser miembros de IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Quiere decir que esto nos pone ya a nivel internacional
que permite la integración de nuestro mercado con cualquier otro mercado Que es que pertenezca. sumamente Y eso es interesante. sumamente interesante. Eso quiere decir que podemos negociar valores de Claro, fuera sí. y los valores nuestros Que los hasta podremos ahora no lo hemos negociar podido fuera. hacer. Es Señores, se decir, nos acabó el tiempo. tiene mucho potencial en todo esto. Muy bien. Tenemos que hacer otro programa con Bill sobre este mismo tema u otros Y en el campo financiero, pero el tiempo se nos terminó. Y entonces tenemos que dar por concluido este programa y volveremos en otra ocasión. Esperemos que usted haya, ¿verdad?, tenido una visión general de lo que está pasando con esta nueva ley. Hasta la próxima entrega.